Muy buenas noches para todos, hermanos, amigos que se han conectado. Gracias por estar presentes. Y vamos entonces a entrar a nuestro estudio del día de hoy en Ruth, capítulo 3. Entonces tenemos el estudio hoy sobre el libro de Ruth, el capítulo 3. Este es uno de los libros, por decirlo de alguna manera, más hermosos de la palabra por su contenido. Al leer uno este libro ve que hay como el guión suficiente con un buen texto y unos buenos detalles para realizar una película de amor puro, de amor redentor, del amor de Dios, con detalles específicos y una trama, por decirlo de alguna manera, muy buena. Bien, para entrar en materia en cuanto a nuestro estudio del día de hoy, debemos mirar un poquitico lo que vimos en el capítulo anterior, sin entrar en detalles, porque ya el hermano la semana pasada nos explicó el capítulo 2 del libro de Ruth, pero sí es necesario como para seguir el hilo, porque como dije al comienzo, es como el guión para una película, viene en una secuencia muy, muy bonita. Y entonces, para no perder el hilo, vamos a mirar un poquitico lo que sucedió. Entonces, vimos que Noemí tenía un pariente, su marido Elimelech, el cual se llamaba Booz, en el capítulo 2, versículo 1. Y Ruth va al campo a recoger espigas, ya que era el tiempo de la siega, después de la hambruna que hubo allí en la tierra de Judá. El campo al que Ruth fue a espigar pertenecía a Booz, ante el cual Ruth halla gracia, halla el favor del dueño de este campo, el cual era Booz, y la deja trabajar allí con algunos beneficios a esta mujer, que le atrae, que es muy especial. Entre ellos, que no fuera a recoger espigas a ningún otro campo. También que trabajara junto a sus criadas, le dijo Booz, que bebiera del agua de las vasijas en que bebían los criados. Le permitió comer con los segadores. Además, le dijo a sus criados que le permitieran recoger entre las gavillas. No era solo recoger tal cual espiguita que hubiese quedado por ahí abandonada en el campo, sino en las gavillas donde ya estaba toda la cebada en manojos, en bultos, para luego ser trillada. Entonces le dice a Ruth que recoja allí, y le dice a sus siervos, Booz le dice a sus siervos, que incluso dejen caer espigas de los manojos, para que así ella tenga oportunidad de recoger una buena cantidad de espigas, pero sobre todo que no la fuesen a avergonzar, que no la fuesen a incomodar, que la dejaran tranquila. Así que Ruth haya gracia ante Booz y él le da esos beneficios muy, muy, muy importantes para que ella pueda estar allí sin ningún impedimento y pueda ser bendecida recogiendo espigas, me imagino, en gran cantidad. Posteriormente, Ruth llega de trabajar a la casa y le cuenta a Noemí todo lo sucedido, lleva las espigas que recogió y le cuenta a Noemí que recogió espigas en un campo de un hombre llamado Booz. Es aquel pariente que puede redimirles. Metemos entonces un poquito en Ruth capítulo 2, el versículo 22. Dice, y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Entonces, con esto en mente, vamos a entrar en materia al capítulo 3.
Ruth y Booz en la era. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tu vestido irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás. Miguelito, le apagué el audio accidentalmente. Ya me escuchan, ¿cierto? Muy bien. Entonces, leemos desde el versículo 4, que de pronto no lo escucharon. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Estos acontecimientos no son otra cosa que la soberanía y la misericordia de Dios para sus hijos. Vemos que la llegada de Ruth al campo de Booz no fue una coincidencia, no fue una casualidad, no fue porque ella lo vio más bonito, no fue porque ella se fijó de ciertos detalles, sino es la soberanía de Dios y la misericordia de Dios que la guió hasta allí para ser bendecida y sobre todo con el propósito que Dios tenía de que este pariente, el dueño de este campo, Booz, más adelante fuese quien les redimiese a ella y a su suegra. Ley de redención. Miguelito, está sin audio. No sé, ¿que han escuchado nada? Alguien que me ponga al tanto. No, sí, fue unos segunditos apenas, Miguelito. Adelante. Muy bien, entonces decía que vamos a tocar el tema de la ley de redención y el matrimonio por levirato. Entonces, Noemí revela a Ruth su plan definitivo de unirla con Booz como esposa a través de la ley de redención. Se lo encontramos en Levítico capítulo 25, los versículos 23 a 25, donde Dios da una ley en cuanto a las tierras, en cuanto a las propiedades de los hijos de Israel, si las vendían, si las empeñaban, si las perdían por alguna razón, podían redimirlas posteriormente comprándolas, o algún familiar o algún pariente cercano podía comprarlas y redimirlas, o esperar al año de jubileo para que se anulara cualquier contrato que hubiese con respecto a estas tierras. Y también acerca del matrimonio por levirato. Esta ley está en Deuteronomio capítulo 25, los versículos 5 y 6, que consistía en preservar el nombre de un varón israelita si llegaba a morir sin haber tenido hijos,
y además quien redimiera la herencia también debía tomar la mujer del hermano muerto y le daba descendencia por él para mantener la familia viva y vigente. Estas fueron leyes que quedaron en Levítico y en Deuteronomio para que Israel las cumpliera y se llevara a cabo respecto a cada situación que se presentara. La ley de redención y el matrimonio por leribato. En el capítulo 2, el verso 20, que vimos la semana pasada, dice, y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Interesante aquí. Entonces aquí lo que Noemí está diciéndole a Ruth es hablándole respecto a esta ley, la ley de redención y la ley o el matrimonio levirato. Habían muerto el esposo de Noemí, habían muerto los esposos de los hijos de Noemí y de Elimelech, y entonces dice, sea él bendito de Jehová, hablando de vos, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Es interesante que entonces en este libro de Ruth se describe las dos intenciones, están combinadas, se describen las dos intenciones y están combinadas en una sola práctica, la ley de redención y el matrimonio por leribato. Es muy importante esto. En estos versículos entonces que acabamos de leer, en primer lugar vamos a ver el consejo de Noemí a su nuera Ruth. Entonces, vemos que dice el versículo 2, no es vos nuestro pariente en cuyas criadas tú has estado, he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Entonces, en primer lugar, Noemí le dice a Ruth, le aconseja, ¿en qué lugar va a estar vos esa noche? Pero había un propósito. Este consejo que Noemí estaba dando era para que a Ruth le fuera bien. Y entonces Noemí le dan 10 puntos a seguir para que Ruth los tome en cuenta, los tenga en cuenta y desarrolle lo que Noemí le quiere decir, le quiere aconsejar. En primer lugar, le indicó dónde y cuándo encontrar a vos. En el versículo 2 le dijo, he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Le indicó entonces dónde iba a estar vos, iba a estar en la era la costumbre de aventar el grano una vez después de estar trillado, de haberle majado, de haberle molido para separar la paja del grano, que iban a la era, que era un lugar árido, a cierta altura, un lugar elevado, y preferiblemente hacían esta actividad en la noche porque la brisa era más fuerte. Entonces, en unos sedazos, en unos canastos, aventaban el grano al aire, la brisa se llevaba la paja y el grano caía nuevamente al sedazo y así sucesivamente varias veces hasta que el grano quedara sin paja, sin parva. Entonces, lo primero que Noemí le aconseja o le dice a Ruth es el lugar donde se encuentra específicamente vos y lo que iba a suceder allí, en la era. En segundo lugar, en el versículo 3, le dice que se bañe, te lavarás pues. Eso no quiere decir que Ruth era una mujer sucia, sino que debía alistarse para la ocasión. En tercer lugar, le dice, úngete. En otras palabras, aplícate perfume, aplícate loción, para que quede oliendo muy bien, muy rico. En cuarto lugar, le dice, vístete para la ocasión.
colócate un vestido muy bonito, el mejor que tengas, un vestido decente, ¿sí? Que no deje ocasión para comentarios. En quinto lugar, ve a la era donde él estará esta noche. En sexto lugar, no te des a conocer a él hasta que haya acabado de comer y de beber. Interesante este consejo, ¿no? No es que vaya a llegar allá y sea el punto de atracción, que todo el mundo te vea y, uy, cómo estás de hermosa, uy, cómo estás de atractiva, cómo hueles de bien. No, debía estar oculta, esperando el momento propicio para continuar con el consejo que su suegra le había dado. Entonces, en otras palabras, no te dejes ver hasta que haya él acabado de comer y beber. En otras palabras, cuando ya todo el mundo esté descansando, esté durmiendo, después de haber aventado el grano, después de haber comido y haber bebido. En séptimo lugar, nota el lugar donde se acostará esta noche, en versículo 4. Dese cuenta dónde se va a acostar él. No le pierda de vista. Pilas. Octavo, irás y descubrirás sus pies. Noveno, te acostarás a sus pies. Y décimo, escucha lo que te diga que hayas de hacer. Un consejo conciso, un consejo con todos los detalles a seguir, que no fuera a perder ni uno de ellos. Entonces, qué interesante el consejo de Noemí. Y escucha lo que te diga que hayas de hacer. Después de esto, no hagas nada, no digas nada, porque ahora vos es el que tiene que tomar el lugar. Algo que podemos notar aquí es la importancia de saber dar buenos consejos, mis amados hermanos. Y antes de aconsejar debe haber una motivación. ¿Cuál es el motivo por el cual voy a aconsejar a X persona, a un hermano o una hermana, sea joven, hombre o mujer? ¿Cuál es la motivación de Noemí? Para que a Ruth le fuera bien. Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Esa era la motivación de Noemí hacia Ruth, que Ruth le fuera bien. Y si a Ruth le iba bien, a Noemí le iría bien. Queridos hermanos, la consejería es un ministerio muy importante, pero muy delicado. Si hay algo a lo que yo le tenga temor, es a dar un consejo. A veces cuando me llaman para pedirme un consejo o me buscan para pedirme un consejo, yo por dentro siento un choque fuerte porque es una responsabilidad muy grande. Se debe tener en cuenta cuál es el motivo, cuál es la intención, qué tipo de consejo debo dar, qué quiero lograr con el consejo. Y más si la persona es muy cercana a nosotros, un hijo o una hija, cualquier pariente cercano o un hermano de la iglesia muy querido, muy cercano al hermano o a la familia. Entonces, es muy peligroso dar un consejo pensando de pronto en nuestros intereses, en el afecto que tenemos hacia esa persona, y es muy delicado, es muy peligroso. Entonces, lo más importante en el momento de dar un consejo es la motivación y sobre todo ir a la palabra de Dios. Dentro de lo posible, utilizar la palabra de Dios. La palabra de Dios no se equivoca. Desde que la apliquemos bien, el consejo queda muy bien. Así que, hermanos, qué importante es la consejería, pero también qué delicado. Y noten que aquí el consejo lo da una mujer, Noemí. Por eso, amadas hermanas, qué importante los consejos que ustedes dan. Cuidado cuando se acerca una joven a pedirles un consejo. Miren cuál es la motivación de la joven. No debemos aconsejar lo que la persona quiere escuchar, sino la verdad. Trazar la palabra de verdad para que la persona
reciba el consejo como debe ser. Quizá no le guste, quizá le choque, quizá no es lo que quería recibir, pero va a ser de bendición. Y me gustaría, hermanas, que miráramos en Tito capítulo 2, versículos 3 al 5, hablando de las hermanas, y no, hablando de las hermanas ancianas, y con hermanas ancianas no quiere decir hermanas de edad avanzada, sino hermanas maduras espiritualmente. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanas, yo sé que muchas de ustedes en algún momento, alguna joven o alguna otra hermana se ha acercado o le ha llamado para pedirle un consejo. Pues tenga en cuenta esta palabra del Señor. Enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos si son casadas y a sus hijos, a que sean prudentes, a que sean castas, a que sean cuidadosas de su casa, buenas amas de casa, mujeres virtuosas, sujetas a sus maridos, que respeten a sus esposos. ¿Y cuál es el propósito? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y más si el esposo es inconverso, pues para que el marido o el esposo sea ganado, como dice también la palabra de Dios, sin palabras, solo por el testimonio de las hermanas, en este caso de las mujeres creyentes. Y también en la primera carta del apóstol Pedro encontramos consejos para las damas, sobre todo para las mujeres, que a veces el Señor usa en el ministerio, no solo en la consejería, sino en muchas otras actividades en la iglesia, entre las damas, con los niños, con los jóvenes, etc. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, hablando de los maridos inconversos, lo que decía hace un momento, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, por el comportamiento de sus esposas, por el testimonio de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío o vuestra manera de vestirse no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, amadas hermanas, mire el ejemplo de Noemí, cómo se dirigió a su nuera. Noemí conocía las leyes de la redención y del derivato. Ella también ya sabía que Booz era el pariente de su esposo Elimelec, que todo lo que le pertenecía a Elimelec estaba en poder de Booz. Y entonces aconseja a su nuera con esos 10 pasos de cómo conquistar el corazón de Booz y cómo lograr que la ley de la redención se cumpliera en Ruth y en su suegra Noemí. Buenos consejos, hermanas. Les animo a que lo hagan de corazón, con motivación, como para el Señor. Y nosotros los varones también tengamos en cuenta de ser buenos consejeros. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la obediencia de Noemí, de Ruth, la obediencia de Ruth a Noemí. No solamente Noemí le aconseja, sino que ahora Ruth pone su parte y obedece todo lo que su suegra le dijo que hiciera. A ver, que tengo aquí un problemita. Bueno, sí. Entonces, versículo 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Es lo interesante. E hizo todo lo que su suegra le había mandado.
las 10 cosas que le dijo que hiciera. Interesante eso. Y el versículo 7, cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Le descubrió los pies y se acostó. La obediencia de Ruth. ¿Y qué sucede? El versículo 8 dice, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre. En otras palabras, tal vez se fue a voltear o a componer la almohada y sintió algo fuera de lo normal. Algo que como que no estaba bien. ¿Qué pasó aquí? Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. ¡Wow! Una mujer a mis pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Yo soy tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Ahora aquí Ruth usa la expresión extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. ¿A qué se refiere? ¿Que le regale un pedacito de cobija para ella no sentir frío? ¿Que le dé la manta a ella para cubrirse porque tiene demasiado frío a la madrugada? Extender el borde de la capa sobre una mujer era símbolo de tomarla bajo su protección y llevarla al matrimonio. Mira el simbolismo tan grande de esto, hermanos. De manera que lo que Ruth quiso decirle fue, tómame como tu esposa, cumple con tu deber legal, pues tú eres mi pariente redentor. Y obviamente él entendió el mensaje de Ruth. ¿Por qué no lo había hecho él antes? ¿Por qué no se había acercado, ya que se notaba en el capítulo anterior de que él estaba interesado en ella? Cuando él viene de Belén al campo y le pregunta a su siervo, ¿y quién es esa joven? Entonces ellos le dicen, no, pues es Ruth, la moabita que vino con Ruth, con Noemí, perdón. ¡Ay, qué bien! Y entonces le concede esos privilegios que les comenté al empezar nuestro estudio esta noche. Así que él sabía lo que significaba esta chica para él. Ahora ella le dice que extienda el borde de su capa por cuanto es el pariente cercano, el pariente redentor. Y amados hermanos, si tienen sus Biblias ahí de la mano, si no se los voy a leer porque no lo tengo en la diapositiva, en Ezequiel capítulo 16, el versículo 8, en este versículo Dios, a través del profeta, describe el lenguaje de conquista hacia su pueblo, el pueblo de Israel, su esposa. Y cómo a través de esta acción del manto está implícito el vínculo matrimonial de Dios con su pueblo y el cuidado y la protección del esposo para su esposa. Entonces, Ezequiel, capítulo 16, les voy a leer. Como les dije, no lo coloqué en la diapositiva, pero quiero leerlo para que miremos aquí el simbolismo tan profundo que tiene este versículo que estamos leyendo del versículo 8 del libro de Ruth, del capítulo 3 del libro de Ruth. Ezequiel 16, 8. Dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Mire, la conquista amorosa de Dios hacia su pueblo Israel, su esposa Israel.
y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Vemos aquí entonces lo que significa cubrir con el manto. Era dar protección a la otra persona, en este caso al pueblo de Israel, y en el caso de Ruth, a la mujer. Y hoy día, no sé si ustedes habrán visto dentro de la cultura oriental, dentro de los judíos, cuando hay matrimonios, en el momento de dar los votos matrimoniales, el esposo o el novio cubre a la novia con el manto que él lleva puesto y ahí hacen los votos matrimoniales. Y con esa, al cubrirla con el manto, entonces le está diciendo que la está acogiendo, que la está protegiendo y que la está recibiendo como su esposa, así como Dios cubre a su pueblo, cuida de su pueblo, protege a su pueblo, y es lo mismo que el Señor lo hace con nosotros, con la iglesia, con nosotros que somos la novia, la futura esposa del Señor. Somos guardados y protegidos por el novio, el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Como dice en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El cuidado del Señor para su iglesia, para cada uno de nosotros, mis amados hermanos y hermanas. El Señor nos cuida, nos cubre, nos protege, con el propósito de presentarnos a Él mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga, que no tenga imperfección, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. El cuidado y la protección de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, para nosotros como iglesia, como su novia, que en el futuro seremos su esposa. Ahora encontramos entonces la respuesta de Booz, en tercer lugar. Los versículos 10, 11, 12 y 13. La reacción de Booz. Entonces Booz le dice: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Esta hija mía se repite una y otra vez aquí en el libro de Ruth, tanto por boca de Noemí como por boca de Booz. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Interesante esto, ¿no? Dice, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Booz bendice a Ruth y reconoce su bondad. Y ahí dice su postrera bondad, o sea, hace referencia al hecho de que Ruth no se dejó seducir, no se dejó llevar de las pasiones juveniles. Se cree que Ruth era una chica muy joven, quizá unos 25 años de edad, mientras que Booz era un hombre adulto, un hombre mayor. Por eso dice que no fue a buscar a los jóvenes, sean ricos o pobres. Lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Jovencitas, jóvenes, mucho cuidado de dejarse llevar por las pasiones juveniles, por una chica muy hermosa, por un joven muy apuesto, por el atractivo de los ojos. No dejarse seducir. Y él la bendice por esa actitud que ella ha tomado, de no fijarse en los jóvenes, en hombres más jóvenes que él. Y la alaba por eso. La postrera bondad. Eres una mujer bondadosa, no se dejó seducir, no se dejó llevar de las pasiones juveniles, yendo tras hombres más jóvenes que yo, renunciando a la bendición y al derecho del cumplimiento del mandato de Dios. Ruth hubiese podido conseguirse un hombre joven, así no hubiese sido rico, y casarse, pero hubiese perdido la bendición que Dios tenía planeada por medio de Ruth y Booz, ser los antecesores del Señor Jesucristo. Interesante todo esto, ¿no? Entonces,
Y dice, tu postrera bondad que la primera. ¿Cuál fue la primera? La primera bondad de Ruth. Pues el haber abandonado su tierra, su familia y haberse ido con Ruth para Judá, para Belén, exponiéndose a la pobreza, exponiéndose a la burla, a todo lo que pudo haberles pasado a dos mujeres viudas, ella muy joven. Esa fue la primera bondad de Ruth, cuidar de su suegra. Lo que leemos allá en el capítulo 1, cuando le dice a su suegra que le deje estar con ella, que su pueblo será su pueblo, que su Dios será su Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fue la primera bondad de Ruth, una mujer con un corazón bondadoso. El versículo 12, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. Queridos hermanos y hermanas, esto significa que Ruth era una mujer de buen testimonio. Todo el mundo la conocía, todo el mundo hablaba de ella, no para chismorrear, no para injuriarla, no para señalarla, sino por lo que ella era. Y solo a dos mujeres en la Biblia se les llama virtuosa, la mujer de Proverbios 31 y a Ruth, aunque el término virtuosa se encuentra también en los Salmos y en otras partes del Antiguo Testamento. Pero solamente a estas dos mujeres, a la mujer de Proverbios 31 y a Ruth, se le llama mujer virtuosa. Una mujer, una joven de buen testimonio, que su conducta trascendió allí en Belén, que a pesar de ser una mujer viuda, se mantuvo íntegra. Una viuda que en verdad lo era, una viuda digna de la bendición de Dios. Una viuda de la que nadie podía hablar mal. Una viuda que supo esperar en Dios. Una mujer virtuosa, de muy buen testimonio. El permanecer viuda era una de las más grandes pruebas de pureza para los judíos. Porque las viudas, muchas de las viudas tenían mala reputación. De hecho, iban a la era, que eran esos lugares donde trillaban, donde aventaban los granos, y allí era donde se prostituían. Y no recuerdo en este momento en uno de los libros si es en Ageo o a uno de los profetas menores, Dios le habla a Israel de la forma en que se prostituía en las eras, en los lugares altos donde se aventaba el grano. Por eso para vos y para muchos era sorprendente de que una mujer estuviera cerca a un hombre a sus pies. Por eso el consejo de Noemí de que no se dejara ver y que se acostara a sus pies cuando ya él estuviese dormido, para evitar malos comentarios. Versículo 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy tu pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Entonces vos ya sabía que antes de él había un pariente más cercano. Pues no podía ser un hermano, quizá de Elimelech, pero sí un primo, un sobrino, un tío. Había un pariente más cercano que vos, y él ya lo sabía. Pero vos era un hombre también intachable, un hombre decente, un hombre respetuoso, un hombre temeroso de Dios, y él no le dijo, sí, tranquila, yo lo hago. Él no se saltó la ley, sino que dijo que había un pariente más cercano, así que él tenía que ir hasta ese pariente, hablar con él, a ver qué decisión tomaba. Si él la redimía, pues bien, y si no, pues entonces vos sería el siguiente en poder tomarla como esposa. Y le dice en el versículo 13, pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien,
no hay problema, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Este vive Jehová es un juramento, como decir, te lo juro. Descansa pues hasta la mañana. Ahora aunque había otro pariente, él quería hacer las cosas por lo normal, por lo legal. Tenía que ir ante los ancianos, tenía que ir ante los jueces, para que pudieran hacer estos trámites que se ven ahora pues en el capítulo 4 en el próximo estudio, la próxima semana. Entonces vos, como hombre piadoso y honesto, conoce que él puede redimir a Ruth, pero no lo hace porque hay alguien más cercano, y hasta que esto no se arregle, pues no puede hacer nada. Por más enamorado que esté, por más atraído que se sienta, él debe esperar qué acontece con el otro pariente más cercano. Versículo 14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes de que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Esto habla muy bien de vos, hermanos. Él respeta y cuida el testimonio de Ruth. Recuerden que él dijo que era una mujer virtuosa en todo el sentido de la palabra. Y no quiso que Ruth fuese desprestigiada y que su testimonio quedara por el piso, ni que tampoco la reputación de él fuese puesta en entredicho. Más que ese lugar, el lugar de la era un lugar donde sucedían cosas malucas. Entonces, si los demás obreros y los demás siervos y las siervas se hubiesen dado cuenta al despertarse, al levantarse, de que había una mujer acostada a los pies de su amo, pues eso se prestaría para muchas cosas, para malas interpretaciones, para malos dichos. Pero él no quiso eso. Así que entonces se levantó antes de que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, aún muy oscuro, antes de despuntar el alba, para que nadie pudiese ver lo que había sucedido. No se sepa que vino mujer a la era, o sea, a acostarse a sus pies. Versículo 15. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo de ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. 6 medidas de cebada, y se las entregó, se las puso encima. Me imagino que era una cantidad considerable de grano ya trillado y ya aventado, ya limpio, listo para procesarlo y para venderlo. No sé, me imagino que algunos 20 kilos, quizás. No me tomé el tiempo necesario para buscarlo, y estuve tratando de investigar, pero no encontré exactamente qué cantidad en peso sería eso, pero dice que se lo puso encima, así que quizá era una buena cantidad, y ella se fue a la ciudad. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que vos también era un hombre bondadoso, generoso. Él conocía las necesidades y la pobreza en las que estaban Ruth y Noemí. Por eso Ruth trabajaba en su campo recogiendo espigas. No era sierva, no era empleada, no estaba dentro de su personal, sino simplemente recogiendo espigas. Hace varios años, cuando estaba muy chico, me llevaron a Bogotá, tenía quizá unos 5 años, donde un tío que vivía ahí en la cabecera del aeropuerto El Dorado, el barrio se llama El Encanto. Y en esa época esos potreros cultivaban papa, pero hectáreas y hectáreas de papa, tremendo. Y entonces, pues, mi abuela sabía de que después de que pasaran los tractores sacando la papa y los obreros recogiéndola en los sacos, en los costales, algo quedaba, algunas que eran cortadas con las cuchillas o cualquier cosa, que de todas formas ellos, por el afán de recoger, dejaban algo ahí en la tierra. Y entonces nosotros pasábamos la cerca, ingresábamos
y nos permitían recoger de esa papa, algunas, como les dije, cortadas por las cuchillas del tractor, o otras que se quedaban simplemente. Y eso era permitido, así que había mucha gente que entraba a hacer esto. Y cuando leí esto por primera vez hace varios años en la historia de Ruth, me llevó a ese evento allá en la ciudad de Bogotá. Entonces, Booz era un hombre bondadoso y le da a Ruth para que lleve provisión para ella y para su suegra. Y ella se fue a la ciudad. Y miremos lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermanos, interesante tener en cuenta esto de la bondad, de un corazón bondadoso. No dar por lástima, no dar por pesar, dar porque somos bondadosos, porque amamos a nuestros semejantes. A veces nos cuesta trabajo soltar cosas, soltarnos de algo, pero esto trae bendición a nuestra vida, mi querido hermano y mi amada hermana. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, ni siquiera es a un extraño, tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esto hizo Booz con Ruth y Noemí. Las bendijo, entre tanto que el asunto se resuelve. ¿Por qué? Mientras el asunto se resuelve, ya había pasado la época de la siega, ya estaba pasando la época de trillar y aventar el grano, y ahora pues muchas de estas personas quedaban quizás sin trabajo. En cuarto lugar, Ruth decide esperar. Versículo 16. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con el varón le había acontecido. Imagínense ustedes, hermanos, la ansiedad de Noemí, esperando a ver qué pasó. Si Ruth llevó al pie de la letra el consejo que ella le dio. Y entonces Ruth llega y abre su manto y le muestra la cantidad de grano que le da. Y le dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome a fin de que no vaya a tu suegra con las manos vacías. Y entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Noemí descansa cuando Ruth le cuenta lo que sucedió. Cuando Ruth le comparte lo que él le dijo, que había un pariente más cercano, pero que él iba a hacer todo lo posible por casarse con ella. Pero el asunto no se resolvería quizá en el mismo día. Iba a llevar un tiempo hasta que los dos parientes se presentaran ante los jueces, ante los ancianos del pueblo, etcétera, 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 y un poco de cosas que había que hacer allí, unos rituales para que pudiera concluir el asunto. Eso se va a ver en el próximo capítulo, Dios mediante, la semana entrante. Booz es tipo de Cristo, nuestro Redentor. ¿Pero qué es redimir? Redimir hace referencia a la acción de liberar o rescatar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. También puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Esto era lo que iba a acontecer con Ruth, la viuda, y con sus propiedades, las propiedades de Elimelech, que ahora estaban en manos de Booz, que era un pariente cercano, y del otro pariente también, que quizá habían quedado con las propiedades de Elimelech, el esposo de Noemí. La palabra de Dios habla de nuestro Redentor, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El apóstol Pablo dice que nosotros somos vendidos al pecado y necesitamos ser redimidos, ser rescatados del pecado
Y solo eso se logró a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En el Señor Jesucristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, Efesios 1:7. Él nos redimió, Él nos compró, Él nos rescató, dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, un precio muy alto, la vida del Señor, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versículos 18 al 20, unos versículos que leemos con mucha frecuencia en la cena del Señor. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Señor Jesús nos compró. El Señor Jesús nos redimió. Somos su iglesia, somos su novia y nos está ataviando, nos está preparando para un día ser su esposa en las bodas del Cordero. Seremos completamente redimidos. Nuestra redención completa estará cuando el Señor nos lleve para estar con Él por la eternidad y estemos allí en las bodas del Cordero, donde ya no seremos su novia, sino su amada esposa. Entre tanto que esto sucede, amados hermanos, seamos agradecidos con el Señor, fieles al Señor. Él cada día nos guarda, nos cubre, nos protege, nos provee, nos sustenta, porque Él nos ama, porque Él nos ha rescatado, porque Él nos ha redimido. Él es nuestro amoroso Redentor, en quien tenemos redención por su sangre. La redención es gratuita, querido amigo. No se compra ni con oro ni con plata. El Señor pagó el precio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Recibe al Señor como su Salvador y de ahí en adelante tendrá la salvación y la vida eterna. Oremos. Dios y Padre, gracias por tu preciosa palabra. Gracias por este hermoso libro de tu palabra, donde vemos manifestado, hemos expresado el profundo amor tuyo hacia nosotros. Nos habla de ese Redentor amado que es el Señor Jesucristo, quien tú enviaste a nuestro Padre desde la gloria celestial a este mundo para redimirnos, para comprarnos, para librarnos del pecado y la condenación eterna, para arrebatarnos de las manos de Satanás, quien nos tenía a merced por nuestro pecado, por nuestra rebelión. Gracias, Señor, por tu amoroso corazón. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra lo maravilloso de tu amor y cuán grande es tu amor y tu misericordia que se extienden hasta el día de hoy para aceptar, para recibir a todo aquel que quiere rendirse a ti, que quiere estar a tus pies, como Ruth lo hizo con vos. Gracias, Padre amado. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Miguelito. Gracias al Señor por su Amén. palabra en esta noche. Amén, gloria a Dios. Gracias, Hermano hermano Miguel. Hermano Miguel, muchas gracias. Gracias, hermano Miguel. El Señor lo bendiga siempre, hermano. Amén, hermanos, con todo gusto y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Amén. Amén, hermano Miguel. Bien, hermanos. Miguel, por palabras de hoy. Bueno, buenas noches. Dios les bendiga. Amén. Diga, hermano. Hermano Miguel, buenas noches. Dios les bendiga.
Bueno, Muchas gracias por tu palabra de Dios predicada. qué gusto saludarle, hermano. Dios le bendiga. Amén. Chao, hermano Andrés. Buenas noches, hermano Andrés, hermana Ana. Hermana Anita, Dios les bendiga. Ya estaba diciendo. Chao, chao. Chao, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Amén. Buenas noches. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias. hermanita Andrés. Sí. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Buenas noches para todos. Chao, hermanitos. Chao, señorita. Chao, hermanita Andrés. Chao, hermanita Ana. Mañana, hermanos, el Señor les bendiga. Amén, hermano Mario. Feliz noche. Descansen. Amén. Y feliz cumpleaños al hermanito Edwin. Señor lo siga bendiciendo. Uy, sí, un abrazo grande, hermanito Edwin. Domingo le cantamos el cumpleaños. Hermano Germán, Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Hermano Juan, buenas noches. Hermana Selena, Dios la bendiga. Buenas noches. Dios le bendiga, hermano. Hermano Germán, buenas noches. Y hermano Juan, Dios los bendiga. Amén. Gracias, don Álvaro. Dios le bendiga. Hermano Eduardo, hermana Alicia. Amén. Buenas noches. Buenas noches para todos mis amados hermanos. Amén.